Muy buenas noches a todos. Les damos un saludo de bienvenida a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y desde la Casa de Paz en Colombia bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya y quien les habla Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar entonces con una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitir esta nueva Casa de Paz, Señor, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de todas las personas el querer conectarse, Señor, para que tú nos uses a través de tu enseñanza y bendigas a quien has traído a escucharla, Señor. Hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes para que seas tú, amado Padre, el que avive en ellos la presencia viva del Espíritu Santo, Señor, para que sean no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en lo que es la importancia del orar conforme a tu palabra, y que no permitas que hagamos oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Te damos todo tu poder, Señor, y esperamos tener toda la autoridad para romper toda la presencia del enemigo que haya sido puesta y creada en cada uno de nosotros, y que se cancele toda palabra puesta de maldición, de pobreza, de iniquidad sobre la vida de cada uno de nosotros, y que se rompa todo yugo generacional de opresión, todo pacto hecho a través del ocultismo que nos haya atado a una vida de aflicción y de tristeza y de pobreza. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy la enseñanza está a cargo de mi esposa, entonces quedamos en manos de ella. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas noches. Hoy el tema se llama el señorío de Cristo y la palabra que nos respalda es la de Filipenses 2, 5, 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nos estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren que la doctrina, que son todas esas enseñanzas o esos principios básicos defendidos por un movimiento religioso del señorío de Cristo, enseña que el someterse a Cristo nuestro Señor va de la mano con el confiar en Él como Salvador. El señorío de Cristo es lo contrario a lo que a veces se denomina creencia fácil, o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades. O sea, aquí vamos a estar muy atentos a lo que podemos estar hablando de lo que es el señorío de Cristo frente a circunstancias que se consideran como creencias fáciles. El llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse, pues no es salvo, porque él no puede estar aferrado tanto a su pecado como a la salvación al mismo tiempo. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora. Uy, allá sí te siembra esa vaina, ¿eh? Rafa, me cierra el micrófono, por favor, gracias. ¿Lleva mucho de acá? Gracias. Y un pecador entonces que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe, ¿qué es lo que hace? Una fe verdadera es la que abarca una entrega absoluta a Dios.
Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que una decisión intelectual, requiere algo más que pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado al discipulado. Dice, las ovejas seguirán a su pastor en sumisa obediencia. Los defensores del señorío de Cristo apuntan a las reiteradas advertencias que Jesús hizo a los hipócritas religiosos de su época, como prueba de que simplemente estaban de acuerdo con las verdades espirituales, pero eso no salvaba a una persona. Debe haber un cambio de corazón. ¿Por qué? Jesús hizo hincapié en el elevado costo de lo que era ser un discipulado. Y en la palabra de Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y Se paralizó la señal. a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, en ese mismo pasaje, Jesús habla de contar con un costo. Y en otro lugar, Jesús enfatiza un total compromiso. Dice Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros, bajo el señorío de Cristo, no podemos seguir replicando en el pasado. Entonces, en el Sermón del Monte, Jesús dice que la vida eterna es un camino angosto. Quiere decir que es solo para algunos, no lo es para todos. Pero por el contrario, la creencia fácil es la que busca hacernos creer que el camino es ancho, que es para cualquiera que tenga la profesión de la fe, que puede entrar. Pero Jesús dice que todo buen árbol da buenos frutos. En cambio, una creencia fácil dice que un árbol aún puede ser bueno y no producir nada, excepto un fruto malo. Jesús dice que muchos de los que dicen Señor, Señor, no van a entrar en el reino. Pero la creencia fácil enseña que decir Señor, Señor es suficiente. Entonces el señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe debe estar respaldada por esa evidencia de sentir la fe. Si una persona realmente está siguiendo al Señor, entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a obedecer las instrucciones del Señor. Una persona que está viviendo intencionalmente en el pecado y sin arrepentirse, obviamente no está haciendo un seguimiento a Cristo, porque Cristo nos llama del pecado a la justicia. De hecho, la Biblia nos enseña que la fe en Cristo resultará cambiándonos a nosotros la vida. Ahí hay varios versículos bíblicos que de pronto los enuncio por si los quieren copiar. Segunda de Corintios 5:17, Gálatas 5:22-23 y Santiago 2:14-26. El señorío de Cristo no es entonces una doctrina de salvación basada en las obras. Y los defensores del señorío de Cristo son cuidadosos cuando nos dicen que la salvación es solamente por gracia, que los creyentes son salvos incluso antes de que su fe produzca alguna buena obra y que los cristianos pueden pecar y de hecho lo hacen. Sin embargo, la verdadera salvación nos va a conducir inevitablemente a un cambio de vida. Los salvos estarán consagrados a quien los salvó, a su Salvador. Un verdadero cristiano no se va a sentir cómodo viviendo en un pecado que no ha confesado y que no ha abandonado. La expresión de Jesús es el Señor nos recuerda que Dios le ha exaltado hasta lo sumo, que Jesús tiene una posición especial y única, que desde allí sentado a la diestra del Padre es quien gobierna, es quien es adorado y alabado por sus siervos y en sí por toda la creación.
Existen razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Hay dos razones. Una, Jesús es el Señor porque Dios Padre le concedió esa posición gracias a su obediencia. En la eternidad, el Hijo poseía el título de Dios a causa de su naturaleza divina, pero sin embargo, en su vida terrenal, Él obtuvo la posición de Señor de todo y de todos. Y eso lo obtuvo ¿por qué? Por la obediencia. Jesús se despojó a sí mismo siendo Dios para hacerse hombre y murió para salvar al mundo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Pasó una triple humillación. Se hizo hombre, se hizo siervo y murió en una cruz. Fue humillado como un criminal. ¿Y todo esto para qué? Para salvarnos. Como resultado, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio entonces un nombre sobre todo nombre. Por eso ese nombre es tan poderoso. El nombre poderoso del Señor Jesús es algo que nosotros debemos mantener en nuestros labios. Y la segunda es porque Jesús es el Señor, porque pagó un precio por nuestras vidas. Porque Jesús tiene el derecho de ser el Señor, dueño y amo de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque fácilmente Él pagó el precio que se requería para ello. Declarar que Jesús es el Señor implica reconocer que Él tiene autoridad y poder supremo, que tiene autoridad sobre los ángeles, sobre los seres espirituales que habitan en lugares celestiales y le sirven, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los demonios, los principados, las potestades, y asimismo tiene autoridad sobre la creación y sobre nosotros como seres humanos. Jesús es digno de todo poder, autoridad, principado y señorío. Es la máxima autoridad soberana. Es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Decir Jesús es el Señor es reconocer que al hacerse hombre venía a morir en una cruz por nosotros, que iba a derramar su sangre pagando el precio por nuestros pecados y resucitaba al tercer día. Jesús pasó a ser nuestro dueño. Ya no nos gobernamos nosotros, sino Él es quien nos gobierna. Y nos ha costado mucho trabajo entender eso. Apenas dijimos, Jesús es mi Señor, inmediatamente dejamos de ser propiedad del diablo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos venciendo al mundo. Entonces nos quitamos de esa esclavitud que un día nos tomó de la mano. Ahora le pertenecemos a Dios y eso significa que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen. Entonces debemos guardarlo para Él. ¿Y qué tiene esa alma, esas emociones, esos sentimientos, esa voluntad, ese corazón? Yo ya no puedo seguir pensando que me muevo por las emociones, porque me irrito, porque me da ira, porque es que es mi parecer. No, miren que la palabra de hoy, ese señorío de Cristo es poder nosotros someternos al yugo de su presencia y saber que sentimos para Él, que nos movemos para Él, que nuestros sentidos son guardados para Él. Entonces, aún nuestros pensamientos deben también ser puestos bajo su señorío. No podemos permitir que el enemigo venga a robarnos la paz. ¿Por qué? Porque el pensamiento nuestro, ustedes ya lo saben, que el centro de operaciones del enemigo es la mente. Y no podemos seguir permitiéndole al enemigo que venga a robarnos lo que le corresponde a Jesús. Entonces, si Jesús es el dueño de nosotros, nuestros pensamientos también, la mente también.
cuando llega un pensamiento negativo, tenemos que buscar una estrategia para quitarle ese espacio a Satanás. Entonces, significa que nosotros tenemos una actitud de un corazón dispuesto, humilde, que es capaz de buscar siempre por voluntad propia a nuestro Dios. Que nosotros tengamos esos deseos diarios a cada momento. No es que nos volvamos unos fanáticos, no, pero sí unos enamorados del Señor. También significa que podemos ejercer el poder y la autoridad en la tierra en su nombre. Curiosamente, la palabra de mañana en algo que mire va a hablar de eso, de los sacerdotes que Dios escogió. Entonces, en esa palabra en la que hoy nos respaldamos, la de Filipenses, hace referencia a la gente que justifica frecuentemente su egoísmo, su orgullo, la maldad, con el reclamo de ¿qué? De que tiene unos derechos como humano. Suelen pensar, por ejemplo, un joven diría, yo puedo hacer trampa en este examen, después de todo merezco aprobar la materia. O podríamos decir, yo puedo gastarme todo el dinero que me gano en lo que quiera, porque al fin y al cabo yo me la sudo trabajando y entonces lo puedo gastar porque es mi dinero. O una mujer en la vida fácil de la promiscuidad quedó embarazada y puede decir, yo puedo abortar porque al fin y al cabo yo soy la dueña de mi cuerpo, yo lo controlo. Pero como creyentes deberíamos tener una actitud diferente que nos permita poner a un lado nuestros derechos a fin de servirle a otros. Si decimos que somos seguidores de Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. Imagínense nosotros decir, no, es que yo acepté a Jesús en mi corazón y tuve el primer problema y ¡pum! Me desbarajusté, no pude controlar las emociones y eso significa que estoy viviendo como demanda para Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar como a poner en una balanza, saber si ese señorío que hoy nos está cubriendo, nos hemos sometido totalmente a él. En nuestro servicio a Cristo, el valor principal es ese que Jesús presentó o nos mostró durante el tiempo mientras caminó con su cruz encima a la crucifixión, como fue esa actitud de humildad, ya que nos demanda bastante esfuerzo ser humildes. Es esa lucha de la altivez, del orgullo, y es lo que nosotros debemos soltar. No podemos seguir siendo aferrados a nuestros derechos. Por eso hoy nos preguntaríamos, ¿están aferrados ustedes a imitar a Cristo o a servirle? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros bajo el señorío de Cristo? Comprometiéndonos. Ese valor que cuesta tanto trabajo, pero debemos comprometernos, estar disponibles para su servicio, para su reino, estarnos rindiendo sin reservas, es entregarle nuestra vida a Jesús, es aceptarle como ese Señor, el que le dio inicio a nuestra vida, el que la que nosotros decidimos seguirle, decidimos servirle, decidimos amarle por sobre todas las cosas y por lo tanto debemos vivir bajo su gobierno. Ser cristianos no es vivir bajo una denominación más, de decir, es que ese es cristiano, no. También tenemos que demostrar cómo vive un cristiano. Y si no vivimos sometidos al señorío de Cristo como estilo de vida, pues seguramente ese estilo de vida no estará bajo obediencia ni bajo perseverancia. Nosotros debemos darnos cuenta que todos los días estamos siendo tocados y la perseverancia no es que logramos salir victoriosos de una de esas situaciones y dejamos de orar. No,
tenemos que permanecer bajo Él, bajo lo que Él nos demanda, y es ese lazo de unión o de comunicación que Él tiene para con nosotros. Esta es la herencia de Dios. Él busca a esos santos. Miren que Pablo oró para que llegáramos a saber lo valioso que son los santos ante los ojos de Dios como su herencia. Esto se trata de un trabajo permanente que nosotros debemos estar haciendo en compañía de la presencia del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo en nuestro interior. Dios es glorificado en sus santos y eso es parte de nuestra riqueza. Que Dios aumente nuestra capacidad de entendimiento de lo que Él viene a hacer a nuestras vidas. La grandeza de su poder está trabajando en nosotros ahora, pero eso no es así de inmediato, eso no es automático, eso tiene su tiempo, porque ustedes saben que también el hecho de estar sometidos al señorío de Cristo es estar sometidos a su voluntad y estar sometidos a su tiempo de respuesta. Entonces, es importante que aquí cuando hablamos de santos y hablamos de santificación, se tenga claro cuál es la diferencia entre estas dos palabras, porque santidad, y ustedes lo pueden ver en Éxodo 28:36 de la traducción del lenguaje actual, dice, también debes hacer una placa de oro puro y un grabar en ella como si fuera un sello lo siguiente, dedicado a Dios. O sea que la santidad me somete a la consagración. Y esa consagración es ese ofrecerme, ese dedicarme a orarle, a seguirle, a crear material, a llevarle palabra al afligido. Miren que cuando ustedes se den cuenta de la importancia de este trabajo que nosotros venimos haciendo, y empezamos a encontrar un mundo de personas que nosotros no sabíamos que necesitaran tanto de la presencia del Señor. A veces vemos a las personas alrededor nuestro necesidad que ellos tienen también de hambre de palabra y dejamos pasar ese tiempo frente a ellos. ¿Y qué es la santificación? Entonces la santificación es la que se basa en el actuar. Es la disposición que tiene el corazón en las acciones que nos llevan a cumplir los mandatos de la obediencia. Aquí hay 8 enseñanzas que establecen el señorío de Cristo frente a una creencia fácil. En la primera de ellas dice, el arrepentimiento es un apartarse del pecado e incluso esto es un don de Dios. El genuino arrepentimiento que surge cuando una persona se somete al señorío de Cristo no puede resultar sino en un cambio de comportamiento. Pero la creencia fácil que dice el arrepentimiento no es sino un mero sinónimo de la fe. La Biblia enseña que los pecadores deben ejercer su fe junto con el arrepentimiento, pero no se apartan. Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, la palabra de Lucas 3:8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Eso si hablamos del señorío de Cristo. Y si hablamos de la creencia fácil, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y entonces nos quedamos ahí con una fe hueca y no trabajamos para fortalecer la fe, sino nos quedamos como en la esperanza de que algún día el Señor nos llamará, el Señor nos corregirá. La segunda dice, la fe misma es un don de Dios y la verdadera fe permanece para siempre. La salvación es solo la obra de Dios, no del hombre.
Aquellos que creen en Cristo como Señor son salvos aparte de cualquier esfuerzo que hagan por su propia cuenta. Mientras que la creencia fácil dice que un cristiano es una nueva creación y no puede simplemente dejar de creer y perder la salvación. O sea que si dejáramos de creer, ya no nos salvamos. 3. Es mucho más que estar convencidos de la verdad del Evangelio. Es un renunciar a este mundo y seguir al Maestro. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso lo encontramos en Juan 10:27. Y en la creencia fácil dice, el objeto de la fe es Cristo mismo, no es una promesa, una oración o un credo. La fe debe implicar un compromiso personal con Cristo. Eso es lo que creemos, pero no nos damos cuenta que debemos seguir ese mandato de lo que el Señor nos habla. 4. La fe verdadera siempre produce un cambio de vida. La persona en su interior es transformada por el Espíritu Santo, mientras que la creencia fácil dice que la salvación no es añadir a Jesús en el panteón de los ídolos, es una total destrucción de los ídolos con el máximo reinado de Jesús. Entonces, aquellos que con una fe genuina se someten al señorío de Cristo, siguen a Jesús, aman a sus hermanos, obedecen los mandamientos de Dios, hacen la voluntad de Dios, permanecen en la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, hacen buenas obras y continúan ejercitando su fe. Si ustedes se dan cuenta, también podemos determinar 10 razones para saber si nosotros tenemos ese Cristo como el Señor de nuestra vida. Y Jesús es mi Señor, ¿cuándo? Cuando yo obedezco los impulsos del Espíritu Santo sin meditar ni argumentar. Cuando yo he pedido guianza, cuando le he pedido que me muestre cosas, seguramente van a llegar pensamientos que ni siquiera nosotros hemos pensado y que al analizar, dice acá, no meditemos ni argumentemos, porque si nos ponemos a analizar a veces ese tipo de impulso, seguramente vamos a abrirle puerta al enemigo para que venga y nos enrede y podamos tomar mala decisión. Entonces, ustedes ya saben que nosotros cuando nos movemos por una guianza, porque sometemos nuestra voluntad al Espíritu Santo, pues fácilmente podemos obedecer hacia donde nos lleva. Otra razón es que cuando yo estoy comprometido a hacer su voluntad para mi vida antes de saber lo que Él quiere de mí. Entonces, el Señor nos ha demandado a través de la palabra hacer muchas cosas, el mandato del amor, el mandato de llevar palabra, pero nosotros no podemos quedarnos esperando a ver si será eso lo que quiere o no quiere de mí. No, nosotros ya empezamos a conocerlo y ya tenemos que empezar a hacerlo. Entonces yo ya me empiezo a comprometer qué es lo que hago desde el don o el talento que el Señor me ha dado. Otra de las razones dice que cuando estoy disponible para servirle, no importando ni el tiempo, ni el espacio, ni el lugar, ni las circunstancias. Yo debo estar atento en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier situación. Miren que no necesitamos estar en una iglesia porque ya saben que somos iglesia. No necesitamos un espacio, tener que bajarnos del carro de pronto para ir a buscar o preguntarle al Señor en qué momento puedo servirle. Desde cualquier circunstancia, nosotros podemos encontrar personas alrededor, situaciones, ver situaciones alrededor y podemos parar un momento y tomar situación de orar sobre eso que estamos viendo. Cancelemos lo que estamos viendo.
Esa es una manera de servirle al Señor. Alguien que necesita que oren por ellos. Porque mire que tal vez los que estamos aquí, muchos tuvieron que orar por nosotros. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero en algún momento oraron por nosotros. Otra razón es cuando reconozco que Él es definitivamente el Señor total y absoluto para mi vida. Tanto que lo que tengo en cuestiones materiales son gracias a Él y le pertenecen a Él. Si Él me permite tener un trabajo, me permite tener un carro, me permite tener una casa, no podemos decir de manera altiva, decir, uy, es que gracias a que yo trabajo y ahorro, entonces tengo. No, eso no es así. Gracias a que Dios ha permitido el trabajo que tengo para que yo haya podido comprar el carro que Él también me llevó a comprar. Entonces, estas cosas materiales es que nos hemos vuelto tan esclavos de lo material, hemos permitido que lo material nos robe la paz. Y hoy la enseñanza quiere decirles a ustedes, no permitan que lo material les robe la paz. Mire que esta mañana conocía el caso de una persona y yo oro por esa persona. No la conozco, no la he tratado, simplemente la he visto, pero trato a una trabajadora de él que es su mano derecha de confianza. Y es un hombre que es súper esclavo al Dios dinero. Él más o menos tiene unos gastos mensuales de 80 millones de pesos para pagar personal, servicios, arriendos de los negocios. Y a toda hora vive preocupado, que no se ve la plata, que quiere más plata, que necesita más plata, que si hizo una adecuación se debe ver más plata, o sea, y la plata que él recibe paga lo que tiene y el resto se la bebe en mujeres y en trago. Entonces dice uno aquí, ¿qué es lo que a él lo gobierna si no son sus posesiones materiales? Y hay que orar. Uno conoce muchos casos alrededor y ¿qué tenemos que hacer? Orar por esas personas, orar por esas situaciones, porque se rompa esa ceguera espiritual que a veces quedan envueltos por el enemigo y no nos deja ver lo que realmente es el señorío de Cristo. Otra razón es que cuando yo logro verlo como la única fuente que suple todas mis necesidades y mis deseos. Y esto ha sido algo que hemos visto que ha costado mucho trabajo a los creyentes, a los que apenas empiezan a caminar. Miren que cuando yo hoy conozco que el señorío de Cristo es el yugo al que yo me someto, de eso sí quiero ser esclava, de su señorío, porque a partir de eso yo sé que Él va a suplir todas mis necesidades, todos mis deseos, pero se los describo. El deseo que yo tengo es poderme pensionar, salir de deudas y esto, Señor, yo entrego esa pensión que anhelo porque son los recursos que tú me darás para que yo supla, porque por ignorancia me endeudé y yo necesito salir de esa deuda. Ayúdame, Señor. Yo sé que tus pensamientos son más grandes que los míos. Ayúdame a romper ese yugo. Y esas cosas es confiar en que Él lo va a hacer, confiar en que Él hace cosas sobrenaturales. Lo otro es cuando yo entrego mis dificultades y mis fracasos para que sean una oportunidad de crecimiento espiritual. Ustedes ya pienso que durante todas estas enseñanzas, con el devocional que estamos haciendo en la mañana, han podido ir adquiriendo crecimiento espiritual y saber que ya los problemas, que las aflicciones, las opresiones, todo lo que llegue a nuestra vida, lo vamos a ver de una manera más relajada, más tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control, porque sabemos que Dios nos está disciplinando, nos está llamando la atención y debemos preguntarles para qué nos ha puesto este fracaso, para qué nos ha puesto esta dificultad.
recuerden que cuando hemos fracasado es porque seguimos tratando de estar sin Él y andar solitos. Y siempre vamos a vivir fracasando. El único que nos lleva al éxito definitivamente es el establecer una relación con Dios. Otra razón es cuando le conozco íntimamente y se vuelve como una situación cómoda y conveniente para mí. Sé que en lugar de recurrir al amigo que de pronto no es temeroso de Dios, no camina como Dios y que me voy a ir a hacerle una consulta, a pedir un consejo, no, porque cuando yo le conozco íntimamente puedo venir y desahogarme directamente con Dios, con ese señorío de Cristo que es el que yo necesito para sentirme llena, para sentir que Él me escucha, que Él no me señala, que Él no me critica, para saber que en Él puedo descansar y que sé que Él va a obrar porque me escucha, porque tiene el oído dispuesto para mí. Entonces, otra razón es cuando le obedezco aún si no entiendo qué es lo que el Señor me está pidiendo. Cuando yo tengo una aflicción y de pronto digo, bueno, Señor, yo ya confesé este pecado, yo ya me arrepentí, límpiame, Señor, pero de pronto hay una emoción allá arraigada, escondida, que no logro controlar. Pedimos revelación al Espíritu Santo y de pronto aflora esa revelación y dice, es que la amargura o la falta de perdón hacia X cosa, hacia tal situación. Y entonces digo yo, Señor, tú me enviaste a que yo debo perdonar. Así como tú nos perdonaste, yo también tengo que perdonar. Entonces, no sé por qué tengo que perdonar. Supuestamente no lo estoy entendiendo, pero es un mandato que tenemos. Y si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Entonces, miren que una persona que ha sido liberada de su pecado por medio de la fe en Cristo, no desearía más seguir viviendo en una vida de pecado. Por supuesto que el crecimiento espiritual puede ocurrir rápido o lentamente, todo depende. Hay personas que se arraigan, se entregan totalmente, como hay otras pues que su proceso es más lento. Todo depende de las circunstancias y de la persona. Pero los cambios pueden no ser muy evidentes para todos al principio. En última instancia, Dios es el que conoce a sus ovejas y Él nos va a madurar de acuerdo a su tiempo perfecto. Hay algunas preguntas que surgen y que nos podríamos hacer, como por ejemplo, ¿es posible ser cristiano y vivir en la carne toda la vida disfrutando los placeres del pecado y nunca buscar glorificar al Señor quien lo compró? ¿Puede un pecador despreciar el señorío de Cristo y aún así decir que Él es su Salvador? ¿Puede alguien decir la oración del pecador y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido y continuar llamándose cristiano? El señorío de Cristo nos responde que no. No demos una falsa esperanza a los pecadores que no se arrepienten. Más bien, declaremos todo el consejo de Dios. En Juan 3:7 dice, ustedes deben nacer de nuevo. El señorío de Cristo no deja nada fuera de nuestras vidas. ¿En qué está el Espíritu Santo poniendo su dedo en la vida de lo que necesita ser cambiado? ¿Hay alguna actitud pecaminosa, algún comportamiento, algún deseo, alguna meta que deba ser llevada a la cruz y crucificarla? ¿Muero yo diariamente a los deseos pecaminosos? Cuando se despoja uno del viejo hombre y se reviste del nuevo,
usted ahí está mostrando que se está sometiendo al señorío de Jesucristo. Nosotros tenemos vida en el Espíritu. Y aquí es donde es impresionante el poder de Dios, porque ahí nos muestra cuando nosotros por sí solos empezamos a sentir que hay cosas que no van con nosotros, que ya no nos gusta hacer, es cuando sentimos que el Espíritu Santo ha empezado a trabajar en nosotros. Y Él es el que nos lleva a vencer el pecado. Dios nos conduce a una comprensión más profunda de la vida cuando caminamos con Él. Y a medida que crecemos con Cristo, nosotros logramos tener mayor entendimiento y conocemos de una manera más profunda el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Dios vive en nosotros, ¿por qué? A través del Espíritu Santo. Y por eso el señorío de Cristo está vitalmente relacionado con nuestra santificación. ¿Cuál es nuestra santificación? El accionar, porque hemos sido apartados para el servicio de Dios. Nosotros estamos apartados para hacer sus propósitos santos. Nosotros estamos reservados para lo que Él traerá, la gloria solo a Él. En un aspecto, nuestra santificación tuvo lugar en el momento en que decidimos creer en Cristo. Pero ese proceso también es diario, el ser apartados más y más para poder decirle, Señor, te doy a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú has hecho en mí. Entonces, miren que el Espíritu Santo les va a revelar en las diferentes áreas de sus vidas o de nuestras vidas si estamos o no realmente rendidos al señorío de Cristo. Nosotros estamos más apartados cuando morimos a estas áreas y las rendimos a Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos revela las riquezas de esa herencia de Dios para con los santos. Cuando rendimos las tentaciones al señorío de Cristo, los valores del mundo dejan de ser atractivos para nosotros. Que hoy el Señor de verdad obre sobre cada uno de nosotros, que nos enseñe a encontrar esas áreas que debilitan el poder sujetarnos a su voluntad, a su señorío. Por eso vamos a orar para que el Señor haga la obra frente a esta enseñanza a la cual hoy le hemos participado. Gracias, amado Padre, te damos esta noche por la vida de cada uno de nuestros oyentes, Señor. Nadie más que tú, poderoso Rey. Nadie más que tú con ese señorío por el cual eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre. Hoy clamamos a ti tu presencia. Hoy queremos someter nuestra vida a tu presencia, Señor. Que seas tú deleitándote en la obra que harás en cada uno de nosotros. Haznos morir, Señor, en alma y cuerpo a todo aquello que a ti te desagrada. Que hoy podamos reconocer que toda dificultad, que toda aflicción, que toda preocupación está sometida a tu presencia, porque tú tienes el control, Señor, porque no hay nadie más poderoso que tú para darnos respuesta, para dar la solución. Tú nos creaste y por lo tanto tú tienes el control. Enséñanos a someternos a esa verdad y desarraiga todo aquello que quiere crear mentiras en nosotros para desconocer tu verdad. Enséñanos, Señor, que ese señorío de Cristo es estar libres del pecado, es estar apartados de todo aquello que es del mundo, que nos contamina. Hoy cancelamos, Señor, en tu nombre, todo
todo tipo de persona que quiera venir a robarnos la paz, que quiera venir a contaminar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas y de todo aquel, de nuestros jefes, compañeros de trabajo, que se cancele toda artimaña, toda arma que quiera levantarse en contra de nosotros para venirnos a robar lo que tú has heredado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que esta noche el corazón de los que están aquí presentes se abre para reconocer que tú eres nuestro Señor, que nos sometemos al yugo de tu presencia y que todo yugo que nos ha tenido atados hoy se rompe, hoy se pudre en tus manos poderosas, Señor. Hoy nos haces libres al conocer esta verdad. Hoy tú nos rescatas, Señor, para levantarnos, para alabarte, para adorarte, para ver que tú tienes el poder y darte toda la gloria y toda la honra por lo que tú harás en los que cada uno aquí están presentes, en sus vidas, Señor. Llénalos y sorpréndelos de tus maravillas, de las grandes cosas en el área de la salud, aquel que necesita, Señor, en este momento, por dolores, por articulaciones, por estrés, Señor, que se cancele ese espíritu de estrés y salga volando en este momento de sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Que se sientan libres por el poder de tu palabra, por el poder de tu acuerdo, Señor, porque tú nos llevas también a llevar la cruz, pero buscándote para que sea más liviana, Señor, para reconocer que todo dolor, toda enfermedad puede ser física, pero porque tenemos una enfermedad espiritual, una enfermedad emocional. Señor, que se cancele toda carga laboral que está oprimiéndonos en este momento, Señor, que seamos liberados porque te entregamos a ti ese problema, esa dificultad, ese cansancio, Señor. Tócanos, imaginémonos tu mano tocándonos y liberándonos, Señor, de este problema, de esta aflicción, de este peso que no nos deja ser libres y poder disfrutar del gozo y del amor que tú nos das, de la paz que tú nos traes, en el nombre poderoso de Jesús. Libra, Señor, de todo espíritu de enfermedad y de sombra de muerte a las que en este momento están padeciendo un cáncer, que sienten que sus órganos, Señor, han tomado una debilidad. Hoy tú, por el poder de la sangre, Señor, con la unción que tú nos das, tú recorres y restableces, rediseñas, regeneras todo órgano que haya sido afectado por la enfermedad, por el espíritu de enfermedad. Tú no eres enfermedad y tú dices que donde hay vida hay esperanza. Y la esperanza es que hay vida en abundancia, Señor, que todo obre conforme a tu voluntad, que todo sea sanado por medio de la presencia del Espíritu Santo, quien es nuestro sanador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.